¿cómo estás? Muy bien. Tengo una tarjeta de béisbol de Babe Ruth para ti. Vaya, ¿este artículo es un 10? Sí, de hecho es una de la media docena que existe de sus días como jugador y está en perfecto estado. Así que es especial, valiosa y muy genial. Bien, estoy impresionado de que sea un 10. Todo lo que tenga que ver con él es genial. Me gusta, pero Dios, la imagen apesta. Pensaba darte 8,000 por ella. Jeremy se gana la vida con esto. Como yo lo veo, si dice que ese es su valor, seguro es su valor. No puedo llegar tan bajo. Lo más bajo a lo que yo podría llegar es a $40,000. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, amigos! ¿Están listos para lo que traigo hoy? Porque tenemos una tarjeta de béisbol de Babe Ruth. Sí, el Babe Ruth, el mismísimo sultán del swing, graduada con calificación perfecta 10, de la cual solo existen media docena en todo el planeta. ¿Cuánto creen que vale? Les adelanto que el vendedor está pidiendo $60,000 y Rick casi se desmaya del susto. Pero antes de esa locura beisbolera, tenemos que hablar de unas monedas bizantinas, con la cara de Jesucristo tallada hace 1000 años. Sí, Cristo en monedas de cobre que usaban en el mercado como si fueran centavos. ¿Suena increíble? Pues esperen a ver cuánto terminaron pagando por ellas. Número 5. Si algo sabemos en Pawn Stars es que la nostalgia mueve montaña. Y también billeteras. Y cuando este coleccionista de Disney cruzó la puerta, quedó claro que no hablábamos de un hobby, sino de una obsesión épica. 50,000 piezas. Este hombre había transformado el coleccionismo de Disney en una ciencia exacta. Y lo que traía era algo verdaderamente especial. Una linterna auténtica que originalmente colgaba sobre las tazas de té en el mismísimo parque de Disneyland. Esta no era una reproducción que encuentras en la tienda de regalos. Era una pieza funcional que había sido parte de la experiencia mágica real que millones de personas habían disfrutado durante años en la atracción del Mad Tea Party. La había adquirido en una convención especializada de Disney en Anaheim, California, el tipo de evento donde los coleccionistas serios van a encontrar piezas que simplemente no están disponibles en ningún otro lugar. Inicialmente pedía $2,000, pero como van a ver, esa cifra iba a cambiar dramáticamente después de la evaluación del experto. La atracción está basada en la famosa fiesta del té del sombrerero loco, de Alicia en el País de las Maravillas, una de las escenas más icónicas y queridas de toda la cinematografía de Disney. Rick, reconociendo que esto requería expertise muy específico en memorabilia de parques temáticos, llamó al experto Joel, y este hombre sonriente con polo negro de Toy Shack tenía exactamente la apariencia del experto en parques temáticos que había pasado su infancia entera en Disneyland y ahora se dedicaba profesionalmente a evaluar memorabilia del parque. Joel confirmó inmediatamente la autenticidad basándose en un detalle técnico que solo un verdadero experto conocería: el sistema de iluminación original con transformador. Las reproducciones y falsificaciones no replican estos detalles técnicos específicos, pero aquí viene la información que transformó completamente la perspectiva del valor. Disney reemplaza estas linternas regularmente para mantener la apariencia absolutamente impecable del parque. Cuando algo muestra el menor signo de desgaste, lo reemplazan inmediatamente. ¿Y qué pasa con las linternas reemplazadas? Algunas terminan en subastas oficiales de Disney, y aquí viene la cifra que dejó a todos sin aliento. En la última subasta oficial de Disneyland, se habían vendido por $6,000 a $7,000 cada una. Joel, siendo conservador en su evaluación, la valoró en el rango de $4,000 en el mercado actual, pero el vendedor, armado con esta nueva información, subió su precio de $2,000 a $3,000. Rick, después de una negociación donde ambas partes reconocían tanto el valor real como las dinámicas del mercado de reventa, negoció desde $2,000 y finalmente acordó pagar $2,200. ¿Para qué iba a usar el dinero este coleccionista obsesivo? Para Tokyo Disneyland. Estaba transformando una pieza de su colección americana en una experiencia Disney internacional. La magia continúa. Número 4. Algunos meten sus ahorros en la bolsa de valores.
Luis los mete en camisetas sudadas y pelotas firmadas. Entra con porte de coleccionista deportivo, convencido de que su tesoro algún día le pagará la jubilación. ¿Qué cargaba con tanto orgullo? Un busto de bronce del legendario jugador de baloncesto Michael Jordan, creado por Sean Joyce. Pero este no era cualquier busto que encuentras en una tienda de deportes. Había una historia fascinante detrás de su adquisición. Luis lo había comprado en 2017 de alguien que lo había adquirido en una subasta en los años 90. Ya han pasado décadas desde su creación original y aquí viene lo que hace que este busto sea especial. Era una prueba de artista número 3 de solo 10 piezas existentes en todo el mundo. Para aquellos que no están familiarizados con el mundo del arte, las pruebas de artista son más valiosas que las ediciones regulares. Normalmente son regalos del artista a personas especiales, no piezas que se venden comercialmente. Estamos hablando de una de 10 piezas únicas. Rick, reconociendo que necesitaba expertise especializado en arte deportivo, llamó al experto Patrick. Y este hombre rubio de complexión delgada con lentes y saco azul marino tenía exactamente la apariencia del profesor de historia del arte que se especializó en arte comercial de Hollywood. Alguien que conoce tanto el valor artístico como el comercial. Patrick comenzó con la educación que todos necesitábamos sobre el artista. Sean Joyce no era cualquier escultor ambulante. Era un especialista en arte comercial de Hollywood, que había trabajado en el departamento de arte de películas legendarias como Golden Child, Willow y Bram Stoker's Drácula. Imagínense las conexiones. Este hombre había participado en crear la magia visual de algunas de las películas más memorables de los 80 y 90, y luego había canalizado esa experiencia en crear arte deportivo de alta calidad. El busto de Jordan formaba parte de una serie completa de bustos de héroes que Joyce había creado, incluyendo políticos, artistas, atletas y músicos. Era una colección conceptual que celebraba diferentes tipos de grandeza americana. El precio original cuando fue lanzado al mercado por primera vez, $1,500. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes desde el punto de vista de inversión a largo plazo. Patrick, basándose en subastas recientes de otras obras similares del artista, lo valoró en $6,000. Luis había hecho una inversión que se había cuadruplicado en valor a lo largo de los años. Chumlee, evaluando tanto el valor artístico como las realidades del mercado de reventa, ofreció $3,000. Era exactamente la mitad de la evaluación del experto. No era una mala oferta considerando que Pawn Stars necesita margen para reventa. La decisión de Luis rechazó la oferta y decidió conservar la pieza. A veces, cuando tienes algo verdaderamente especial y único, la mejor decisión es mantenerlo y disfrutarlo en lugar de venderlo por menos de su valor real. Número 3. La medalla de Washington que resultó ser joya. Esta historia tiene un giro inesperado que me encantó. Entra Mark con su playera azul casual y cara de coleccionista amateur, que parece el típico tipo que habría guardado esa moneda desde niño en una caja de zapatos junto con una colección de tarjetas de béisbol, carros Hot Wheels y tal vez algunas revistas viejas de National Geographic que nunca leyó, pero guardó por si acaso. ¿Qué trae? Una medalla funeral de George Washington de 1800. Tiene un agujero para colgar como si fuera un collar o un adorno. Mark la tiene desde niño. Probablemente se la dio a algún familiar o la encontró en algún lado. Y esperaba conseguir entre $200 y $300. Son expectativas modestas, realistas para alguien que no tiene ni idea del mercado. El viejo, el papá de Rick, atiende esta transacción y está inicialmente escéptico. Mira la medalla con desconfianza y dice que se ve demasiado nueva para ser de 1799 a 1800. Tiene ese brillo, esa condición que hace que parezca fabricada ayer en lugar de hace más de 200 años. Es sospechosa. Rick, que está presente, hace su broma clásica. El viejo probablemente estuvo ahí cuando murió Washington. Es ese humor familiar que hace que el show sea entretenido. El viejo gruñe algo ininteligible, pero no discute. Tiene como 80 años, ha visto todo. Pero entonces el viejo nota algo importante. Está hecha de aluminio. Y aquí viene el dato fascinante. El aluminio en esa época era un metal extremadamente costoso, más caro que el oro o la plata. ¿Por qué? Porque era increíblemente difícil de extraer y refinar. No fue sino hasta finales del siglo XIX
que desarrollaron métodos para producir aluminio en masa. Una medalla de aluminio de 1800 sería como hacer monedas de platino hoy. Técnicamente posible, pero absurdamente caro. Rick llama a Dana, el experto en objetos presidenciales. Dana llega con su cabello rizado indomable, barba de profesor universitario que no ha visto un barbero en meses y polo negro. Este hombre luce como el historiador presidencial que podría recitarte de memoria todos los discursos de George Washington, incluyendo el borrador original que tenía errores de ortografía, todo mientras se come unos tamales oaxaqueños y explica por qué Washington rechazó ser rey. Dana examina la medalla con cuidado reverente y empieza a dar contexto histórico. La muerte de Washington impactó al mundo entero, no solo a Estados Unidos, todo el mundo. Napoleón Bonaparte en Francia ordenó 10 días de luto oficial. 10 días para un enemigo político. Eso demuestra el respeto universal que tenía Washington. Era visto como el padre de la democracia moderna, el hombre que rechazó ser rey cuando pudo haberlo sido. Dana confirma la autenticidad y aquí viene el shock. La medalla está en condición casi perfecta. No tiene rayones profundos, no está deformada. El detalle está nítido. Para algo de más de 200 años, es milagroso. Dana explica que esta es una de las medallas históricas más tempranas sobre el funeral de Washington. Se hicieron varias versiones diferentes, pero esta es de las primeras, de las más cercanas al evento real. Y entonces Dana da la valoración que hace que todos en la tienda se queden callados. $4,000 a $5,000 por la calidad excepcional. Mark, que esperaba $200 a $300, casi se cae de la silla. El viejo, que inicialmente pensó que era falsa o sin valor, ahora está interesado. Rick mira con esa expresión de «esto se puso bueno». Después de negociar, porque siempre hay que negociar, el viejo ofrece $2,500. Es mucho menos de los $4,000 a $5,000 de valoración, pero es más de 8 veces lo que Mark esperaba originalmente. ¿El resultado? Vendida por $2,500. Mark sale de la tienda probablemente flotando, con 10 veces más dinero de lo que esperaba. El viejo tiene una pieza histórica genuina de la muerte de George Washington. Rick está orgulloso del negocio de su padre. La lección aquí es hermosa. A veces guardas algo desde niño sin saber lo que tienes y resulta ser una joya. No todo lo que parece demasiado bueno para ser verdad es falso. A veces tienes suerte real. Número 2. Esta historia es devastadoramente perfecta para demostrar por qué la autenticación es absolutamente crucial en el mundo de los coleccionables. Entra Ronald, un hombre maduro barbón con gorra y playera azul, que tiene toda la apariencia del típico trabajador de limpieza, de casas embargadas que encuentra tesoros olvidados y los vende esperando hacerse rico de la noche a la mañana. ¿Qué había encontrado durante una limpieza de embargo hipotecario que lo tenía tan emocionado? Una colección extensa de botones y pines de campañas presidenciales que supuestamente abarcaba desde los 1860 hasta tiempos recientes. Ronald admitía honestamente que no conocía mucho sobre su historia, autenticidad o valor real en el mercado. Había encontrado esta colección entre las pertenencias abandonadas y había pensado, esto se ve antiguo y podría valer algo. Rick, examinando la colección, inmediatamente identificó piezas que podrían ser potencialmente muy valiosas, incluyendo uno del famoso Bull Moose Party de Teddy Roosevelt. Y aquí viene la lección de historia que todos necesitamos. El Bull Moose Party se creó cuando Roosevelt no pudo obtener la nominación republicana en 1912. Frustrado con el establishment político, decidió crear su propio partido político completamente nuevo. ¿Y el dato histórico que te da escalofríos? Roosevelt fue literalmente baleado durante un discurso de campaña, pero continuó hablando durante 90 minutos más con la bala todavía en el pecho. Ese es el tipo de determinación que define leyendas históricas. Los botones del Bull Moose Party son extremadamente raros y valiosos porque el partido duró muy poco tiempo. Si Ronald realmente tenía botones auténticos de esa campaña, estaríamos hablando de miles de dólares. Rick, reconociendo que esto requería expertise muy específico en memorabilia política histórica, llamó al experto Dana
Y este hombre de complexión robusta, con barba canosa y saco oscuro, tenía exactamente la apariencia del historiador especializado en memorabilia política, que puede identificar cualquier botón presidencial falso con solo mirarlo durante 5 segundos. Dana comenzó su examen meticuloso de la colección, y aquí es donde tengo esa sensación horrible de que esto va a terminar muy mal para las esperanzas de Ronald. El descubrimiento devastador que destruyó completamente todos los sueños de riqueza de Ronald. Todos los botones eran reproducciones fabricadas en 1968. Pero esperen, porque la historia se pone aún más específica y desalentadora. Kleenex Corporation había distribuido esta colección completa como estrategia promocional de marketing en 1968. No eran botones históricos auténticos, eran básicamente regalos publicitarios de una empresa de pañuelos. ¿Y cómo Dana pudo estar tan seguro? Porque todos los pines tenían Reproduction, impreso en letra pequeña en el reverso, completamente invisible a simple vista, pero claro como el agua bajo inspección profesional. Ronald había pasado de soñar con miles de dólares en botones históricos raros a enfrentar la realidad de que tenía una colección promocional de Kleenex de 1968 que no valía prácticamente nada. Rick no pudo hacer oferta alguna porque las reproducciones simplemente no tienen valor para coleccionistas serios. Ronald se fue con su colección y con una lección muy cara sobre la diferencia entre apariencia histórica y autenticidad real. Número 1. Vamos a la historia principal que hizo que cliquearan este video. Entra este vendedor con saco elegante y corbata dominguera que parece ese tío que llega a las carne asadas familiares presumiendo sus inversiones millonarias y su colección de autos clásicos, pero que en secreto todavía debe 3 tandas del trabajo y la tarjeta de crédito está al máximo. Tiene esa confianza de sé exactamente lo que traigo, que tiene una tarjeta de béisbol Strip Vivo 515-1 de Babe Ruth, graduada con calificación perfecta 10. Déjenme explicar por qué esto es insano. Una graduación de 10 significa que la tarjeta está en condición perfecta, sin esquinas dobladas, sin decoloración, sin rasguños, sin nada. Es como encontrar un iPhone del 2007 que nunca fue usado, todavía en su caja sellada. Y no es solo cualquier tarjeta de Babe Ruth, es de 1923, de cuando él estaba en su prime como jugador, rompiendo récords, salvando el béisbol después del escándalo de los Black Sox. Esta es una de solo media docena que existen en el mundo de sus días como jugador activo. 6 tarjetas en todo el mundo. El vendedor está pidiendo $60,000 por una tarjeta del tamaño de tu mano. Es el precio de un auto nuevo, es el pago inicial de una casa, es más de lo que muchas personas ganan en un año completo. Rick, oliendo que esto es serio, llama a Jeremy, el experto en memorabilia deportiva. Jeremy llega con su polo beisbolero y sonrisa de «ya me toca la cerveza después de esto». Parece el amigo que sabe todo sobre las ligas menores. Puede recitar estadísticas de jugadores que nadie recuerda, pero todavía se emociona como niño de 8 años cuando alguien le firma una pelota. Jeremy toma la tarjeta con guantes blancos, porque esto no se toca con las manos sucias, y empieza a explicar por qué es tan especial. Estas tarjetas venían en tiras de 10 tarjetas juntas. Los niños las compraban y las cortaban con tijeras. Imagínense, niños de 8 años con tijeras escolares cortando sin cuidado, solo queriendo separar las tarjetas. La mayoría fueron destruidas por cortes amateurs desalineados, tijeras oxidadas y el manejo descuidado de niños que no sabían que 100 años después valdrían fortunas. Que una tarjeta sobreviviera con bordes perfectos, esquinas perfectas, sin rasgaduras, sin manchas, es casi imposible. Es como ganar la lotería 2 veces seguidas. Jeremy da contexto histórico. Y esto es importante. 1923 era la época dorada del béisbol. La radio estaba popularizando el deporte, llevándolo a millones de hogares. Ya no tenías que ir al estadio. Podías escuchar los juegos en tu sala. Babe Ruth se convirtió en la primera superestrella deportiva mediática. Y algo crucial, Babe Ruth salvó el béisbol después del escándalo de los Black Sox. En 1919, cuando jugadores apostaron contra su propio equipo, la gente perdió fe en el deporte. Ruth, con sus home runs masivos y personalidad carismática, restauró esa fe. Era más que un jugador,
Era un símbolo de integridad deportiva. Jeremy da su valoración: $12,000 a $15,000 por la rareza extrema. Explica que la condición 10 es extremadamente rara versus las comunes graduadas 7 a 8 que solo valen alrededor de $1,000. La diferencia entre un 7 y un 10 no es solo un poco mejor, es la diferencia entre $1,000 y $15,000. El vendedor escucha la valoración de $12,000 a $15,000 y probablemente piensa: está bien, no son mis $60,000, pero es razonable. Pero entonces Rick hace su movimiento. Rick ofrece $8,000. Es menos de la valoración baja del experto. El vendedor lo mira incrédulo y dice que su mínimo absoluto es $40,000. No se va a mover mucho de ahí. La brecha es insalvable. $8,000 versus $40,000. No hay manera de cerrar esa diferencia sin que alguien se sienta completamente estafado. El resultado: no hubo trato. El vendedor rechaza la oferta sin dudarlo y se va con su tarjeta de Babe Ruth graduada 10, todavía soñando con encontrar a ese coleccionista millonario dispuesto a pagar lo que él cree que vale. La lección final aquí es sobre expectativas. El vendedor probablemente vio en internet que tarjetas similares se vendieron por $60,000 o más, pero esas fueron ventas excepcionales en subastas especiales con compradores específicos en guerras de ofertas. No representa el valor de mercado real del día a día. Rick, por su parte, tiene que pensar en reventa. Si paga $15,000, necesita venderla por $20,000 más para cubrir costos y ganar. Pero encontrar ese comprador específico puede tomar meses o años. Es un juego de espera que Rick no siempre quiere jugar. Y la pregunta filosófica: si tuvieran $100,000 para invertir en un objeto de colección, ¿cuál elegirían y por qué? ¿Arte? ¿Monedas? ¿Memorabilia deportiva? ¿Objetos presidenciales? Déjenme sus respuestas en los comentarios y recuerden revisar bien el ático de la abuela antes de tirar algo. Pero tampoco se hagan ilusiones locas pensando que todo vale una fortuna. La mayoría de las cosas viejas valen lo mismo que el títere de Smokey Bear, suficiente para 2 tacos y una Coca-Cola.